salvo, justificados, ya no hay condenación, soy libre en ti. Cuando en mi transgresión la culpa me acusó, tu amor me redimió, soy libre en ti, soy libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre. Mi vida atrás dejé, no retrocederé, Jesús te seguiré, soy libre en ti. Por tu camino iré, confiando en tu poder, y a casa llegaré, soy libre en ti, soy libre en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre en ti. Yo soy libre en ti, libre en ti. Yo soy libre en ti, libres en ti, libres en ti, libres en ti, libres en ti. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad. Gloria, gloria, aleluya, has perdonado mi maldad. Gloria, gloria, aleluya, Cristo eres mi libertad, soy libre. Un día te veré, la cruz recordaré, tu gracia cantaré, soy libre en ti. Hola familia y amigos, ¿cómo han estado? ¿Qué tiempos los que estamos viviendo? Sin embargo, seguimos confiando en nuestro Dios a pesar de las circunstancias que se puedan estar viviendo, porque permanecemos en aquel que sostiene el cosmos con su mano poderosa. Estoy muy motivado y emocionado de poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Y seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Y seguimos leyendo entonces Mateo capítulo 6, verso 12, que dice claramente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero decirles que la culpa puede ser buena si nos lleva al arrepentimiento. Nos sentimos tentados a tomar la culpa a la ligera, hablando de placeres culposos o pensando en la culpa solo en términos de dieta y postres. Pero la culpa es importante. Puede guiarte a mayor condenación o a mayor libertad. Depende de cómo lidias con ella. Un estudiante universitario hizo posible el pedir disculpas sin realmente hablar con la persona a quien se ha ofendido. Si tu conciencia te está molestando y no te sientes cómodo tratando el asunto personal y directamente con la persona que has ofendido,
decía él, puedes literalmente llamar a una línea directa de disculpas y dejar allí tu disculpa en la contestadora automática. Vaya, aparentemente esta línea directa recibe docenas de llamadas cada semana. Personas llamando y dejando sus disculpas por todo, desde adulterio hasta malversación de fondos. Es algo increíble. Esta persona, quien creó la línea directa, dice que él les ofrece a los participantes la oportunidad de aliviar su culpa y hasta cierto grado apropiarse de sus malas acciones. ¿Saben lo que él dice? Yo solo espero que estas personas se sientan mejor desahogándose al confesar cualquier culpa que les haya estado molestando. Miren, una de las personas que había llamado a la línea dijo, yo espero que esta disculpa me limpie y purifique mi alma. Dios sabe cuánto lo necesito. Ahora bien, esa persona, la persona que llamó a la línea directa, ha identificado una de las necesidades y afectos más importantes, anhelos más grandes del corazón humano. Realmente, cuando piensas sobre eso, no hay tormento mayor que una conciencia culpable. Podrás recordar si has leído o visto la obra de Shakespeare llamada Macbeth, donde Lady Macbeth idea un plan para matar al rey de Escocia, asegurando el trono para su esposo. Entonces, ella convence a su esposo para que él sea el asesino y luego ella le tiende una trampa al siervo del rey para que éste aparezca siendo el culpable. Luego, ella se siente increíblemente culpable y la culpabilidad sobre los crímenes que ella ha cometido finalmente la llevan a la locura. En esta obra, Macbeth, hay una escena famosa donde Lady Macbeth es sonámbula y se imagina en su sueño, en su sonambulismo, que una gota de la sangre del rey ha manchado sus manos. En ese sueño, estando sonámbula, ella trata desesperadamente de lavar sus manos y limpiar esa mancha de sangre imaginaria. Ella dice, ¿qué? ¿Se limpiarán alguna vez mis manos? Tengo en ellas todavía el olor a sangre. Todos los perfumes de Arabia no podrán endulzar estas manos. Oh, ella es culpable. Ella está atormentada por su conciencia, perturbándola por lo que había hecho. ¿Recuerdas la historia de Martín Lutero, el gran reformador, quien fue afectado por las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre cómo recibir el perdón de los pecados y cómo escapar de la condenación eterna y del castigo por esos pecados? La iglesia en la Edad Media requería que si alguien deseaba que sus pecados fueran perdonados, debía ir a un sacerdote y confesar sus pecados. El sacerdote entonces le daba un acto de penitencia que decía más o menos así: si quieres ser perdonado o tener menos tiempo de castigo en la vida por venir, esto es lo que debes hacer. Aquí están los actos de penitencia. Esto fue tomado muy seriamente por Lutero, aun cuando era un niño. Fíjense, desde los 7 años iba regularmente a confesarse. Regularmente le decía al sacerdote en confesión lo que había hecho, pero a pesar de ello, continuaba angustiado por ese profundo sentido de culpa y desesperanza por sus pecados. Así es que pensó: voy a ser monje, seré un sacerdote y quizás Dios me acepte. Quizás reciba el perdón que necesito si opto por esta vida religiosa. Así que él entró al monasterio, donde tenía un horario riguroso de estudio y de oración. Continuó asistiendo ciertamente al confesionario tan a menudo que sus superiores se cansaron de él. Él tenía fama de ir al confesionario, levantarse de allí y regresar inmediatamente diciendo: oh, hay algo más que necesito confesar. Él estaba tenazmente tratando con aquellas cosas que estaban en su corazón y conciencia y de las cuales no encontraba alivio. Cuán importante es que pensemos en esto. Él pensaba que no era suficiente. Él quería ganar el perdón de Dios y así evitar el castigo. Por eso es que ya en su etapa de monje se sometió a 2 años de indescriptibles tormentos
físicos y mentales antes de encontrar la verdadera paz. Las personas, amigos míos, están desesperadas por recibir perdón, desesperadas buscando ser libres de culpa y desesperadas por tener una conciencia limpia para poder dormir en la noche. Eso es lo que pasa y necesitan saber que no hay nada entre ellos y Dios o entre ellos y otra persona. Cuando no tenemos la conciencia limpia y tenemos una conciencia culpable, nos afecta no solamente espiritualmente, sino también mental y emocionalmente. Habíamos hablado antes de Karl Menninger, que fue un psiquiatra famoso de mediados de 1900. Él dijo que si hubiera podido convencer a los pacientes de su hospital psiquiátrico de que sus pecados eran perdonados, al 75% de estos pacientes se les habría podido dar de alta al día siguiente. La culpa era algo tan inmenso que sumía a estas personas en una terrible esclavitud. Él decía que el asunto no era tanto el problema mental como el hecho de no tener la conciencia limpia. Ellos cargaban la culpa del pecado sin saber qué hacer con ella. ¿Qué les parece si vamos al Salmo 32? ¿Cuántos conocen este pasaje? El rey David ha cometido un grave pecado con Betsabé, un pecado de adulterio y también el asesinato de su esposo. Esto estaba pesando grandemente en su conciencia. Por un periodo de tiempo, él mantuvo lo que hizo en silencio. Y confiesa en los versículos 3 y 4 del Salmo 32 lo que sentía cuando estaba siendo atormentado por su conciencia culpable. Él dice en los versos 3 y 4, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esa es la mano de convicción de Dios. Mi vitalidad, dice, se desvanecía como el calor del verano. Lo que él está diciendo es, espiritualmente yo sentí la convicción intensa, pero físicamente es como si mi lengua se resecara y mis huesos se secaran. Emocional y físicamente sentí el peso y sentí el efecto de esta conciencia culpable. Eso es lo que él dijo en otras palabras. Yo te pregunto, ¿has sentido tú eso alguna vez? ¿Sabes lo que se siente cuando Dios está introduciendo, dándole convicción de algo a tu conciencia? Nadie más lo puede ver aunque te esté mirando. Le puede estar sucediendo a alguien ahora mismo mientras tratamos el tema de la culpa y del perdón. Porque sabemos que hemos hecho algo y ese algo no está bien entre nosotros y Dios. ¿Hay algo de lo que nunca has podido sacudirte? ¿Que no has podido sacar de ti? ¿Algo que has hecho, quizás algo que lamentas? ¿Un fracaso del pasado? Quizá no está en el pasado, quizá está en el presente. Un pecado privado que nunca le has dicho a nadie, pero nunca has tratado con él. Quizá es un pecado que te acosa. Es algo que has confesado, pero que sigues cometiendo. Y hay culpa en tu conciencia. Estamos hablando aquí de la petición en el Padre Nuestro, donde Jesús nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas. A medida que hacemos esa oración, a medida que decimos, Señor, perdónanos nuestras deudas, primero que nada, estamos reconociendo que somos deudores. Estamos reconociendo que hemos pecado en contra de Dios mismo. Yo no voy a pedirle perdóname por mis deudas si creo que no tengo deudas. Si creo que no he hecho nada, ¿por qué voy a pedirle perdóname? ¿Por qué? Pero ¿saben una cosa? Somos deudores. Hemos hecho cosas. Hemos pecado. Por eso es que pedimos, Señor, he pecado. Por favor, perdóname.
Así es que la petición es un reconocimiento de que somos deudores y luego es una súplica pidiendo perdón, expresando el deseo, la petición, la rogativa de ser librados de nuestras deudas, para ser librados así de la culpa de nuestro pecado. En esta petición, perdónanos nuestras deudas, creo que queda claro también la fe de que estamos hablándole a alguien que puede y que perdonará nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas. Nos dirigimos a Dios diciéndole: Señor, por favor, perdóname. Él es el único que puede perdonarnos. Él es el que tiene el poder para perdonar. Él es contra quien hemos pecado. Con Él es con quien estamos endeudados. Así es que a Él es que vamos y le decimos: Señor, perdóname. Tú solamente puedes impartir perdón. Así es que, Señor, yo he pecado, yo necesito perdón. Vengo a ti diciendo: por favor, ¿me perdonas, oh Dios? Es interesante, amigos míos, ver que esta petición está en la misma oración que la petición por el pan nuestro de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas. Mateo 6, versos 11 y 12. Cuando lo oyes por primera vez, puedes pensar esto: ¿por qué pondrías una petición tan práctica y simple como el pan de cada día en la misma oración que la petición por algo tan profundo como el perdón de los pecados? Oigan, creo que no es por accidente que estas dos peticiones aparecen en la misma oración. Es claro, es contundente, es obvio que no podemos vivir sin el pan de cada día. Necesitamos comida para poder sobrevivir. Y como vimos en esa porción del Padre Nuestro, no solo se refiere literalmente al pan. Se está hablando de nuestras necesidades básicas diarias, necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades prácticas. Hay cosas que necesitamos para nuestra supervivencia y Jesucristo enseñó a cada uno de nosotros a pedirle a Dios por esas necesidades y reconocer esas necesidades delante de Él. Si pasas un periodo de tiempo prolongado sin comida, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. No podemos vivir sin el alimento, es una necesidad. De la misma manera, no podemos vivir sin perdón. No podemos vivir sin perdón. La paga del pecado, dice la Biblia, ¿qué es? Así es muerte. Si no obtenemos perdón por nuestros pecados, moriremos en nuestros pecados. Así es que Jesús nos dice que es tan esencial para la supervivencia física el tener alimento, agua, aire, aliento, como para nuestras almas el tener el perdón de los pecados, de nuestros pecados. Necesitamos perdón tanto como necesitamos el aire para respirar y comida para alimentarnos. De hecho, necesitamos más el perdón de lo que necesitamos la comida. La comida solo alimenta nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo físico, hermanos, es temporal, pero el perdón sostiene nuestras almas que van a vivir eternamente. Debemos entender que el perdón es necesario para poder tener acceso a Dios. Nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo si nuestra conciencia es culpable. No podemos tener una relación con Él. No podemos tener comunión con Él. Él es santo. Sí, si somos impuros, esto interrumpe nuestra comunión con Él. El perdón es lo que permite acercarnos a Dios libres de deudas con una conciencia limpia. Ahora, ambas peticiones, danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, nos muestran que somos dependientes, totalmente dependientes de alguien o algo fuera de nosotros mismos. Y no solo somos dependientes de otros, otros no pueden proveer en última instancia, hermanos, las cosas que necesitamos para el sustento del cuerpo y del alma. Pero Dios sí puede.
Él es la fuente de nuestra provisión. Él nos provee nuestro pan diario. Él es la fuente del perdón de nuestros pecados. Así es que necesitamos mirarle a Él. Es por eso que Jesús nos enseñó a orar esta oración y decir: Señor, a ti miro. No hay ningún ser humano en la tierra que en última instancia pueda perdonar mis pecados. El perdón de pecados proviene en última instancia solamente de Dios. Así que esta oración es un reconocimiento de nuestra desesperada necesidad de Dios. Él está diciendo: Señor, yo te necesito. Yo no puedo vivir sin lo que solamente tú me puedes suplir. En la última sesión hicimos referencia a dos perspectivas del pecado que frecuentemente tenemos. ¿Recuerdan? Yo dije que las personas tienen la tendencia a luchar más con una que con otra. Me identifiqué también más con la primera, donde tendemos a minimizar nuestro pecado y quizás a compararnos y comparar nuestros pecados con otras personas que parecen tener pecados mayores. Y pensamos: bueno, yo no soy tan malo. Ahora, quizás no estemos conscientes de esto, pero muchos de nosotros nos evaluamos con una curva. Y así, por comparación con algunas de las cosas que las personas están haciendo allá afuera, pensamos: bueno, estas cosas con las que trato, un espíritu crítico, hablar más de la cuenta, celos, yo diría que son malas, pero no son tan malas. Y hablamos de qué tan serio o en serio Dios toma los pecados. Algunos tienden a minimizar el pecado y por otra parte otros tienden a minimizar no su pecado, sino la gracia de Dios. Y podemos ver que muchas personas hoy tienen esa perspectiva. Hay hermanos, saben que Dios sí puede perdonar. Tienen la teología, pero en sus corazones minimizan el poder de la gracia de Dios. Y esto los lleva a pensar, o al menos sentir, que Dios no puede perdonarlas por lo que han hecho. Quizá ellos nunca lo digan. Su teología les dice que Él les puede perdonar, pero ellos nunca se sienten perdonados. Ellos luchan con la culpa, luchan con el sentirse libres de la culpa. A esos hermanos, amigos, a esas personas es a los que quiero dirigirme ahora en estos minutos que me quedan. Y también en la próxima sesión. A aquellas personas que tienden a minimizar la gracia de Dios y dicen: lo que he hecho es demasiado grande. No sé si realmente podré sentirme perdonado. Para poder llegar al lugar donde recibimos realmente la gracia de Dios, donde recibimos el perdón de nuestros pecados, primero debemos reconocer lo que hemos hecho, que hemos pecado. No podemos ser perdonados por algo que pensamos que no hicimos o que nunca hemos reconocido haber hecho. Nosotros debemos reconocer nuestras malas acciones. Una gran parte de la terapia psicológica moderna trata de ayudarnos a tratar con la culpa al querer convencernos de que nosotros no somos realmente culpables de lo que nos sucede, que somos así por lo que otros nos han hecho. Si te sientes así, si eres así, es por lo que tus padres te hicieron cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, porque tuviste experiencias traumáticas, porque has sido tratada injustamente, o porque ahora tu esposo te trata mal. Ahora bien, quiero decirles, esas cosas sí suceden y pueden ser de hecho cosas que afectan nuestras vidas. Pero una verdad liberadora es el darnos cuenta de que no sentimos culpables porque verdaderamente somos culpables. La culpa es algo que Dios nos ha dado como la luz del motor que se enciende en el panel del control de nuestros corazones. ¿Para qué? Para hacernos saber que está sucediendo algo malo con el motor. Hay algo malo en el corazón. Hay algo malo en la manera en la que respondiste a una persona,
a una circunstancia o una situación que te ha provocado o te ha hecho sentir culpable. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que tomemos responsabilidad por lo que otros nos han hecho. No, no somos responsables por eso. Pero si queremos ser perdonados por tener o para tener nosotros ahora una conciencia limpia, tenemos que asumir la responsabilidad por nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados. Si lees un poquito sobre el asunto respecto a los indultos, aquellos que hemos visto incluso en nuestro país, los indultos presidenciales, te darás cuenta que el indulto presidencial no implica inocencia por parte de la persona. No. El presidente, al dar el indulto, no está diciendo te condenaron equivocadamente. Sé que esto ha sucedido en ocasiones, pero aquí no es el caso. Pero cuando el indulto presidencial es emitido o el indulto del gobierno, en caso que sea una situación estatal, no quiere decir que la acción criminal o delictiva no se haya cometido. Es más, en algunas naciones, para obtener el perdón, tienes que admitir por escrito que eres culpable. Tienes que escribir una carta y decir, esto fue lo que hice, yo soy culpable de este crimen o delito. Y cuando obtienes el perdón, no se borra el registro de la sentencia que te condenó. Ese indulto es solo una señal, una evidencia de que has sido perdonado, no de que no cometiste el crimen o el delito. Yo sé que esta analogía tiene sus puntos débiles, pero hay una gran verdad, hay mucha verdad aquí con referencia a mi relación con el Señor, a nuestra relación con Dios. Dios nos perdona por los pecados que admitimos haber cometido. Y luego, después de reconocer que somos pecadores, que somos culpables, que hemos hecho lo malo, queremos llegar al lugar donde reconocemos que nuestro Padre, a quien le hemos estado orando, nuestro Padre en los cielos, es un Dios perdonador. ¿Sabe una cosa? Él está dispuesto a perdonar. Si realmente te detienes a meditar en esto, todo esto es algo maravilloso porque Dios es un Dios santo. Él no tiene por qué perdonar ninguno de nuestros pecados, mucho menos todos nuestros pecados. De hecho, escuche bien esto, Dios permanecería completamente justo si rehusara el perdonar nuestros pecados. Pero Él no solo está dispuesto a perdonarnos, Él puede perdonarnos. Volvamos al Salmo 32. Vimos a David con esa grande e intensa convicción por su pecado y cómo de día y de noche Dios con su mano pesada cargaba su conciencia. Miren el verso 5, y él dice, mi pecado te declaré, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado. ¿Qué sientes o qué se siente cuando eres perdonado? Nosotros vimos lo que se siente cuando somos culpables, el tener una conciencia culpable. Pero ¿cómo se sintió David una vez que fue perdonado? Miren el verso 1 y 2 del Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David está diciendo, yo he pecado grandemente. Y Dios me dio convicción. Gracias a Dios por su convicción. Si no fuera por eso, tomaríamos el pecado a la ligera. No trataríamos con nuestro pecado. Entonces David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. No traté de defenderlo, no traté de racionalizarlo, no culpé a nadie. Lo traté con honestidad. Yo confesé a Dios mi pecado. Nosotros vemos en el Salmo 51 que Él lo hizo con un corazón penitente, quebrantado, arrepentido. Esto no solo fue una verbalización de yo he pecado.
Esto venía de un corazón que estaba grandemente afectado por haber pecado en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó. David dijo: tan doloroso y agobiante como fue tener la culpa sobre mí, así es el gozo, la bendición y la maravilla de ser librado del peso de mi pecado. Oigan bien, David no llamó a una línea directa de disculpas. Si tú quieres, puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué? No podrá tratar con la culpa, porque solo Dios puede perdonar pecados. David le dijo: yo te confesé mi pecado. Y a mí me encanta un pasaje en Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19 que dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Les pregunto, ¿creen esto? ¿Lo han experimentado en sus vidas? Dios lo ha prometido. Nuestro Padre, al que estamos orando que perdone nuestros pecados, nos promete un perdón total y completo a los pecadores culpables. No hay otro Dios como Él. No hay otro que pueda impartir perdón de pecados. Así es que oramos como lo hizo David en otro salmo, el Salmo 130, versos 1 y 2. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Perdónanos nuestras deudas. Y entonces Él dice: si tú, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, es decir, si tú le das un seguimiento, si las guardaras en mi contra, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Quién tendría oportunidad? Y entonces viene el verso 4, que me encanta, en el Salmo 130. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Eso levanta en mi mente una gran pregunta. Nosotros decimos que Dios puede y perdonará nuestros pecados, ¿verdad? Así es que vamos donde Él y decimos: perdona nuestras deudas. La pregunta que viene a mi mente es esta: ¿cómo puede Dios perdonarnos? De eso estaremos hablando la próxima semana. ¿Está tu corazón cargado de culpa, pecado y mentiras? Yo quiero animarte en este momento a orar. Ahí donde estás, ora conmigo. Es una maravillosa gracia, oh Señor, la que tú has extendido a cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias porque podemos venir delante de ti. Y que tú nos has dicho que debemos venir ante ti y que oremos tanto así como podamos y te pidamos a ti por provisión para nuestras necesidades diarias también. Se nos invita, Señor, que vengamos delante de ti, que oremos pidiendo perdón por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios que nos absuelve. Gracias porque podemos ser liberados de la culpa, del peso y de la carga de nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros experimente la bendición, el gozo y la libertad de tener una conciencia limpia, sabiendo que la culpa ha sido removida, que se ha pagado la penalidad. Hemos sido liberados de nuestro pecado. Yo te lo pido, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si hoy tú has hecho esta oración conmigo y le has pedido perdón a Dios de todo corazón, créeme, la palabra de Dios dice que a los que a mí vienen yo no les he hecho fuera. Así que queremos conocerte, queremos saber quién eres tú, puesto que si hoy te has arrepentido y has pedido al Señor que venga a tu vida, entonces somos familia. Al final siempre hay unos números de contacto. Queremos conocerte. Visita la página del Facebook de la iglesia, el canal de YouTube también de nuestra iglesia, para poder juntos conocer más de las Escrituras y lo que Dios tiene para tu vida. Y a toda la iglesia, quiero bendecirlos y no olviden siempre tener las Escrituras
en sus corazones. Que Dios les bendiga